Soy profe de FIC y de otras escuelas en la ciudad de Tucumán, también el curso de sommelier. Y bueno, tenía un restaurante también llamado Constantino, donde hacemos música en vivo, muy focalizado en la coctelería, en la alta coctelería, en la buena coctelería, no alta coctelería, y en los vinos y la música. Así que nada, un amante de todas estas cuestiones que hacen, digamos, me gusta mucho la historia, me gusta mucho investigar. Ya, digamos, si alguno se anota, nos iremos conociendo con el tiempo. Un poquito trato constantemente de educar a la gente y de tratar de abrir un poquito la cabeza, de romper las estructuras del mundo del vino. Por ahí el mundo del vino es un poquito cerrado, o gente que tiene el concepto que el vino es para pocos. Entonces yo soy absolutamente lo contrario. Soy una persona muy abierta y me encanta que la gente tome disfrute el vino que le gusta, cómo le gusta, en el lugar que le gusta, de la manera que le gusta. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. César iba a contar un poquito sobre lo que es la diferencia entre una cata y una degustación, para que vean que no siempre es necesario catar el vino, simplemente lo ideal es que disfrutarlo, digamos. Así que es un pequeño resumen de lo que soy, lo que hago, digamos. No sé si César te querés presentar antes de que arranquemos. Bueno, yo soy César Germán, yo tengo otra profesión, yo soy de esas personas polifacéticas en realidad. Soy licenciado en Administración de Empresas y bueno, y comerciante también, represento una bodega a la cual hoy íbamos a probar un vino también. Además tengo, bueno, comercio y otras cosas y hace estos ya 15 años que empecé a trabajar con esta bodega y había escuchado mucho sobre el vino y todas las palabras, el glosario, todo más o menos lo tenía conocido hasta que decidí empezar a estudiar hace unos años. Cuando hice la carrera de sommelier me abrió la cabeza muchísimo, muy mucho, me encantó. Es como que me explotó y me empezó a apasionar mucho más desde el punto de vista conocer desde lo técnico lo que yo ya había practicado, por decir así, ¿sí? Y de ahí más, bueno, empezamos juntos con Marcos y gracias a FICDE, a Marce que nos propone armar el curso, carrera de sommelier acá en FICDE. Así que bueno, además de las otras actividades, también soy sommelier, obviamente, y trabajo como sommelier de la bodega también. ¿Mm? Bueno, gente, la idea un poquito es que vamos a charlar de vino. O sea, podemos estar hablando de vinos hasta fin de año prácticamente, pero vamos a resumir. No hay una estructura, digamos, en sí de la clase. Sí tenemos algunas cositas básicas que queremos que se lleven, que aprendan, que conozcan. Bueno, me encanta, pues yo soy el profe de TP, soy el profe de los trabajos prácticos en sommelier. Y no de escabio, ¿no? Por favor, tengan la diferencia. Soy yo. Vos sos el de escabio, bien. Vamos a explicar brevemente un poco lo que es catar un vino. No nos vamos a poner tan técnicos tampoco porque no es la idea, pero sí entender algunas cuestiones clave. También explicar un poco la diferencia. No es lo mismo catar un vino que degustarlo, ¿sí? La cata, y vamos a empezar por acá, es el análisis sensorial, por decirlo así, profesional del vino, donde técnicamente se va a hacer un análisis fino de lo que es cada vino. La idea de la cata es hacerlo con todos los sentidos, cuando estamos bien despiertos, con una capacidad analítica un poco más grande. Por eso es ideal hacerlo la cata de forma profesional, como se lo estoy diciendo, tal vez a la mañana. Digo a la mañana porque el común de las personas se levanta a 8, desayuna a 8 y 9 de la mañana, y decir entre las 11 y las 12 del mediodía, cuando uno no ha comido nada todavía, tiene todos los sentidos a flor de piel, digamos, ¿sí? Está con todas las luces prendidas para poder sentir, ver, tanto en nariz y en boca también, a fondo los aromas y sabores del vino. La degustación, en cambio, la degustación es lo que podemos hacer, probar un vino, ¿sí? Se podría hacer una analogía, probar el vino, simplemente saborearlo
tal vez junto con una comida, con una picada y otra cosa. La cata, no. La cata tiene que ser solamente con el vino. ¿Está bien? Dentro de la cata vamos a ver tres grandes aspectos. Vamos a analizar tres grandes aspectos que son la vista, los aromas y el olfato, perdón, y el gusto. ¿Sí? El más importante de estos tres, y esto sí es importante que se lo lleven y está bueno, es el olfato, no es el gusto. ¿Sí? Lo importante que quiero que se lleven es que lo más importante de la cata es el olfato. Vamos a empezar con la vista, que en realidad es el menos importante de todo, pero que también nos va a dar información acerca del vino. Yo acá tengo, a ver si alcanza. Acá tengo un vino y yo quería abrir un blanco, justo tenía un Gewürztraminer del sur de Alemania, que bueno, ya se hizo de noche, no tiene sentido analizar los colores y inclusive se está poniendo fresco, así que vamos a pasar y vamos a seguir con un tinto, algo bien clásico. Y tengo tres tipos de copa acá, ¿sí? No sé si alcanzan a ver ahí. Esta es un copo Revelap, ¿sí? Con esta forma característica. Este es un copón clásico de vino. Y esta, que es más chiquita, se la alcanza a ver ahí, es la copa técnica, o copa de cata de vino, ¿sí? Se llama copa AFNOR. Esta copa se utiliza para justamente normalizar las catas y que algunas copas favorecen algunos vinos y otros las perjudican. En este caso, al usar siempre la misma copa, que es algo que yo les recomiendo a ustedes, van a poder analizar siempre los vinos midiéndolos con la misma regla, por decirlo en criollo, ¿sí? Igual ahora vamos a servir un poquito del vino. La copa se sirve hasta el ecuador de la copa, ¿sí? Siempre hasta la parte más ancha de la copa. ¿Sí? Acá probablemente me quede un poco corto. Y lo primero que vamos a hacer es ver, ¿sí?, si se ve la limpidez o limpieza del vino, con un fondo a trasluz, si se puede. Yo acá no les puedo poner la cámara con el fondo blanco que tengo de mantel, pero yo lo veo, y veo que no haya sedimentos ni nada flotando en el líquido. También siempre que veamos brillo, nos va a dar la información de que el vino está sano. ¿Está bien? Lo demás, como les digo, la vista no proporciona tanta información. Nos va a dar información, pero no va a ser tajante. Es decir, es muy relativa, ¿sí?, y o subjetiva la información que nos da la vista en un vino. Después vamos a ver el color. Ahí se sabe un poquito. Sí. Digamos, no. Lo que da la vista da información, pero nada de la información que nos da la vista está referido a la calidad del vino, digamos. ¿Cómo es esto? Nos da información referido a la edad, pero que sea más viejo o más joven no hace referencia a la calidad. Nos da información al color, si es blanco, si es rosado, si es tinto, pero nada de eso hace que el vino sea mejor o peor. Nos da información si tiene burbujas o no tiene burbujas, si es espumoso o si es un vino tranquilo, pero no es relevante a la calidad del vino, no habla sobre la calidad del vino. Sí da información técnica, pero no sobre la calidad. Ahí había una pregunta, se me fue, con referida al brillo, alguien había preguntado. ¿Qué vendría a ser brillo? Gracias, muy buena pregunta. ¿Qué vendría a ser el brillo? Es la energía luminosa, digamos, el reflejo de la luz que vos vas a tener en la superficie, que el vino puede ser tinto, negro, pero puede ser brillante. Por ejemplo, ahí se alcanza a ver, si dejas la copa quieta ahí, César, se alcanza a ver que es vino tinto, pero fíjense, o bájala para que se vea, donde la tenías antes se veía la superficie, y ahí se ve la energía lumínica, cómo se refleja en la superficie. Eso da, digamos, el atributo del brillo. Está directamente relacionado con la acidez y con la salud del vino, como decía César, que es un vino sano. Lo primero que pierde el vino cuando se enferma es el brillo. Bien ahí, muchas gracias. Marcos, después vamos a ver el color, inclinando la copa a unos 45 grados sobre un fondo blanco. Si no tenemos mantel blanco, la servilleta de papel es ideal, ¿sí? Lo hacemos así y vamos a ver qué se forma. Me cuesta hacerlo al revés para que lo vean ustedes. A ver si se ve ahí como un óvalo, ¿sí?, donde vamos a poder apreciar el color del vino, ¿sí? Y acá vamos a diferenciar un poco cuál es el color o qué color y la intensidad de color por otro lado. Todo eso nos va a seguir dando información acerca del vino. En los vinos más jóvenes, los colores en general son
violetas o azulados, digamos, que se van pasando al rojo, al rubí y al púrpura o teja, por decir así, se va pasando hacia un rojo que va siendo cada vez más claro, ¿está bien? En criollo. Yo acá veo gente que conozco, que sabe mucho de vinos, entre los asistentes, y gente que no, por eso estoy tratando de ser un poco amplio en el speech. En los colores van a ir al revés. El vino, a medida que va pasando el tiempo, perdón, no lo dije en latín, si son jóvenes, violetas, gaseosos o azulados, y a medida que se van haciendo más añejos, o en general los vinos reserva tienden a ser más rojo, rubí, pasando a los bordos, ¿sí? Y de ahí a los tejas. En los blancos es al revés. El vino más joven va a tender a ser pálido, verdoso, pasando por amarillo pálido, amarillo más bien pajizo ya al final, y después tendiendo al dorado o ambarizo, color ámbar, ¿sí? Cuando un vino blanco ya lleva mucho tiempo en la botella, van a ver que el mismo vino pasa a ser dorado y más bien oscuro, ¿sí? En esos casos, en general, podemos generalizar que ya el vino blanco ya no está en su mejor estado de salud o de guarda, ¿sí? Vimos la vista, vamos a ver ahora el más importante que les contaba de los aspectos, que es el olfato. El olfato. Vamos a hacer rápidamente dos olfaciones. Una, ustedes vieron que yo serví el vino y todavía no lo he agitado, cosa que hacemos los sommeliers todo el tiempo. Estamos agitando la copa, moviéndola, así. ¿Sí? A mí me cargan, porque estoy todo el día moviendo la copa. Bueno, no se debe hacer. Tengo mucho viento, acá se me vuela todo. Vamos a hacer una primera olfacción con la copa quieta, buscando sentir los aromas primarios. Oler es simplemente respirar, concentrándonos en buscar esas cuestiones que nos recuerda el vino, ¿sí? Yo acá tengo el vino servido, este es un Malbec Reserva, y lo primero que se siente, sí, lo primero que se levanta es el alcohol, obviamente, pero abstrayendo eso, trato de buscar los factores químicos que me reflejan a la fruta, ¿sí? Lo hacemos 2 o 3 veces para no anestesiar el aroma, la nariz, perdón. Y después vamos a hacer una segunda olfacción, tratando de recordar eso primero que sentimos. Vamos ahora a agitar el vino, por no más de 5 hasta 10 segundos. Y ahí sí podemos girar la copa. Y vamos a ver que se intensificó, en este caso, muchísimo más los mismos aromas que había sentido y algunos nuevos, ¿sí? Esos nuevos pueden venir también de lo que se llama bouquet, que solamente se da en los vinos que han tenido guarda, ya sea en barrica de roble, en botella, en tanques, etc. Y ahí vamos sintiendo los aromas secundarios y terciarios también. Se van a activar algunos ésteres que van a permitir sentir estos nuevos aromas, ¿sí? Vamos a tratar de concentrarnos y identificar esos aromas a qué nos recuerdan. La idea es ir registrando y grabando, ¿sí? Si en este caso sentimos la mora, la ciruela, el dulce de ciruela, un poco el tabaco y un poco la vainilla que refleja el roble, etc. ¿Sí? Después vamos a ir al gusto, ¿sí? No sé si todos si ya tienen una copa, algunos están con la taza de café, pero lo ideal sería después, obviamente después de esta charla, que sean un vino y que puedan practicar esto. Después de sentirle los aromas, vamos a hacer un pequeño sorbo al vino. César, dame un segundito, porque hay una pregunta muy, muy interesante antes de pasar a la boca, digamos, porque ¿No? están preguntando ahí el tema de los aromas primarios, secundarios y terciarios, digamos.
¿Qué son los aromas primarios? Los aromas primarios son los aromas propios de cada una de las variedades, digamos, cada una de las variedades tienen un conjunto de compuestos que se van generando a través del proceso de la maduración y se van alojando principalmente en la piel de la uva. Viste que si vos agarras cualquier uva, en general las uvas no es una fruta que es muy odorante, digamos, no huele mucho, salvo algunas variedades, la moscatel, la torrontés. En general la uva no, si vos compras cualquier uva en el supermercado no huele mucho, no huele como un durazno, como un melón, como cualquier otra fruta. Pero eso no significa que no tenga componentes aromáticos. El tema es que en la uva esos precursores aromáticos se alojan dentro de las células del ollejo, entonces no se liberan, entonces uno no puede percibirlos a través del sentido del olfato. Esos aromas, cada una de las variedades tiene una gran familia de esos compuestos químicos que se generan naturalmente, y es lo que le da un poco la tipicidad, y es lo que, como decía César, lo que hace que el Malbec huela a ciruelas, ¿sí? Que el Cabernet Sauvignon huela a pimientos, eso es típico, por eso un sommelier identifica los varietales, porque vos sabés que cada varietal tiene una familia de aromas, ¿sí? Te genera algunos aromas típicos, no sé, el Chardonnay, el aroma a manzana verde, ¿sí? El Sauvignon Blanc, el maracuyá, esos se denominan aromas primarios, son los que están alojados en la piel y son los que identifican a cada una de las variedades. Los aromas secundarios son los que se generan durante el proceso de la fermentación, digamos, ¿sí? A través de lo que decía César ahí, lo que se forman estas esterificaciones, se forman ésteres mientras se va generando el alcohol es el motor que arrastra estos aromas, y a su vez se van mezclando con los ácidos, se van polimerizando, y se van generando ésteres, que son compuestos químicos muy aromáticos, y que se generan durante el proceso de la fermentación. Principalmente, bueno, algunos aromas secundarios, tenemos por supuesto el aroma alcohol, que es el principal compuesto que se genera en la fermentación, aromas a panificación, aromas lácteos, ¿sí? Que es muy común encontrar en algunos vinos tintos, por ejemplo, y los aromas terciarios son los aromas propios de la guarda, principalmente en la crianza en barrica de roble, ¿sí? Entonces, no el aroma a madera no es correcto, el aroma a madera es un defecto, digamos, el vino no tiene que oler a madera, sino que la madera y la crianza en madera le genera al vino un montón de aromas que algunos sí están en la madera, pero no es propiamente dicho madera, como por ejemplo uno de los que decía César recién, el aroma a vainilla, digamos. El aroma a vainilla es típico de principalmente, no es exclusivo, pero principalmente barricas de roble americano. Las especias, o sea, la vainilla y el coco es más roble americano, y las especias y el roble francés genera un compuesto químico, ¿sí? Que huele a pimienta y huele a clavo de olor, entonces tu cerebro lo identifica como aroma especiado en un vino. Entonces, esa es la diferencia entre aroma primario, aroma secundario y aroma terciario. Y cuando dijo César que habló el tema del bouquet, es después de la crianza, ese vino ya guardado en la botella por un tiempo prolongado, los aromas se van juntando, se van polimerizando, ya son moléculas tan grandes, tan complejas, que es muy difícil identificarlo, por más que sea un catador experto, realmente es muy difícil identificarlo, y ahí es cuando hablamos de un bouquet. ¿Qué es un bouquet? Un bouquet de flores, por ejemplo, un racimo de flores donde huele a flores, no huele a... Es difícil identificar cada una de las flores, sino que es un conjunto de aromas. Bueno, eso pasa con el bouquet de los vinos, producto de la crianza prolongada en barrica de roble. Y un detalle no menor es que la calidad aromática del vino no está directamente relacionado con la potencia, con la intensidad. Calidad e intensidad no van de la mano, ¿sí? Nosotros podemos tener vinos en una góndola de un supermercado, una vinoteca, vinos que huelen mucho, pero no necesariamente esos aromas son positivos o interpretados como de calidad. Y esto podemos hacer un paralelismo, si quieren, un paralelismo, por ejemplo, con el perfume de la nona, el perfume Avon de rosas. Miren el ejemplo que le voy a dar. Es un perfume que huele muchísimo, pero no necesariamente lo identificamos con un perfume complejo, ¿sí? Con un perfume de calidad de repente. En cambio, por ahí, perdón si alguno vende Avon, no es que quiera hablar mal de la marca. Perdimos el auspicio de Avon, Marco. Claro. Perdimos el auspicio. Claro, pero de repente algún otro perfume más moderno tienen entre, no sé, 40, 50 esencias distintas, aceites esenciales distintos de frutas, especias, hojas, que están metidas en ese perfume, y es sumamente complejo y es muy difícil identificarlo. En cambio, los perfumes, esas aguas colonia, por ejemplo, de jazmín, de lavanda, es muy fácil identificarlo porque tiene mucha intensidad, pero poca complejidad. No sé si fui claro con la explicación. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, sí, yo me lo voy a aclarar. Aromas primarios, los de la fruta, los de la uva. Aromas secundarios son los que se generan en la fermentación alcohólica.
aromas terciarios, los Y de la maloláctica parda, también, y maloláctica después, ¿sí? Y también el bouquet. La maloláctica, ¿querés explicar, Marcos, los aromas que se desprenden de la maloláctica? No Bueno, sé la si... fermentación maloláctica es una fermentación que se le hace al 100% de los vinos tintos, ¿sí? Y a muy, 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 muy poquitos vinos blancos, casi ninguno, muy raro, pero no es que no pase, sino que no se suele hacer, que es dentro de los componentes de los ácidos naturales de la uva, tiene mucha cantidad de ácido málico. El ácido málico es el ácido de la manzana verde, un ácido muy violento, muy agresivo, y que no resulta agradable para un vino tinto. No solo que no resulta agradable, sino que es inestable en presencia de una graduación alcohólica elevada, digamos, como suelen tener muchos tintos, y en presencia de taninos. Entonces necesita hacer una maloláctica, se llama, que es una bacteria, la lactobacillus, que lo que hace es romper el ácido málico y transformarlo en ácido láctico, que es un ácido graso, más untuoso, más pesado, digamos, más agradable, no tan violento, y eso se le hace al 100% de los vinos tintos, digamos, ¿sí? Entonces, Bien. eso es como para que lo entiendan. Y le da aromas a, por supuesto, lácteos. No sé si a lo mejor se ponen a hacer memoria, capaz que algún vino que han tomado, que notaron aromas a yogur, ¿sí? O aromas no es tan raro, ¿eh? Aromas a queso, de repente en algún vino. Bueno, eso es porque capaz que ya pasa a ser un defecto el queso, pero, o a Sí, dulce de o a leche, manteca la en manteca, general. ¿sí? Ahí hay una persona que levantó la mano, José Richelli, no sé cómo, como que levantó la mano, no sé si será por alguna consulta. A ver, me voy a meter en el chat. Yo hasta ahora ¿Escuchamos? estoy respondiendo ahí. Sí, Martín, una pregunta que siempre me surgió. ¿De dónde toma el vino el aroma ciruela, manzana, tabaco? ahí va. No entiendo cómo puede llegar a vos identificar olfativamente a ciruela, manzana o tabaco en un vino que no tiene nada que ver la uva Claro, con esas frutas o hermosa con pregunta. esos aromas. Bueno, eso es un poco Bueno, lo que yo te decía. La vid es una fruta tan única que esos precursores aromáticos, esos aromas, están en la uva, digamos, los genera a través del proceso de la maduración, y cada una de las variedades genera una familia de aromas distintas, así como, a ver, el durazno amarillo no huele igual que el durazno blanco, ¿sí? O dentro de los cítricos, la mandarina, el limón, el pomelo son todos cítricos, pero no huelen todos iguales. Entonces, cada una de las variedades genera esta familia de aromas, ¿sí? Y en algunos casos esos aromas son los mismos, de repente el que genera la ciruela, y en otros casos no son los mismos, pero tu cerebro lo identifica como tal. Porque tu cerebro, un poquito lo que explicaba César recién, el sentido del olfato es un sentido que funciona a través de la memoria, digamos. Entonces, ¿cómo funciona? Vos tenés, un aroma es un componente que es volátil, a través del sentido del olfato. Bueno, ingresa a la nariz, tenemos unos pelitos, unas terminaciones nerviosas que se llaman cilios, que están en el bulbo olfativo. Eso manda una señal eléctrica al cerebro, y tu cerebro te dice, bueno, están estimulando con este químico. Y tu cerebro lo que hace es buscar dentro del archivo, funciona igual que una computadora. Está buscando dentro de un archivo y dice, "Ay, esto es esto, empieza a buscar, y hasta que en algún momento dice, mira, me parece que es esto. Y en algunos casos es el mismo, y en otros casos no es el mismo, pero es muy parecido. Entonces, tu cerebro lo identifica como nana. Por ejemplo, ¿con qué pasa mucho esto? Porque depende de la experiencia personal de cada uno. De repente hay algunos vinos que se está dando mucho hoy en día, de una región que está no sé si de moda, pero que está muy bien catalogado hoy en día, que es Valledupar, que los vinos de Valledupar adquieren naturalmente algunas notas mentoladas. Y de repente lo que yo interpreto como mentolado, y ha pasado 1000 veces en una cata, una persona lo identifica como el eucaliptus, otro lo identifica como alcanfor. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor yo soy bartender y trabajé mucho con menta, entonces lo primero que se me vino a la cabeza es la menta. Otra persona, su mamá o en su familia, hierven eucaliptos en invierno, entonces lo tiene súper asociado. Y el otro le ponían Big Vaporú en el pecho cuando era chico, entonces le trajo el recuerdo de cuando era chico que le ponían Big Vaporú y el alcanfor. Pero técnicamente es el mismo descriptor, simplemente que la cabeza de cada uno de nosotros le identificó distinto. Y esto pasa con un montón de aromas. Así como te digo la mente, te puedo decir, no sé, el tabaco con algunos hongos, ¿sí? O el cuero, ¿sí? O la vainilla, viste que hay tabacos que son muy avainillados, entonces a lo mejor yo lo identifico como vainilla y vos lo identificás como tabaco, y eso pasa muchísimo en las catas, ¿eh? No significa que uno sea ni mejor ni peor, simplemente que
que son distintas experiencias de vida que tenés desde que naciste hasta que tenés esa copa en la mano, y que tu cerebro lo identifica de esa manera. No sé si entendiste un poquito. Y algunos aromas son adquiridos en el caso de la madera, digamos, ¿sí? Por eso también vienen de distintos lugares, primarios, secundarios y terciarios. Bien, habíamos visto vista, olfato, seguimos ahora con la última parte del gusto, y ya te dejo, Marcos. Sí, dale. No. Yo estoy atento al chat, ahí si preguntan algo y te interrumpo, César. Buenísimo, Si hay dale, ningún problema. Perfecto, pues yo ahí no lo veo mientras hablo. Claro, sí, por eso. Hacemos un sorbo importante, ¿sí? En la boca, razonable, y lo que hay que hacer con el vino es como masticarlo. No sé si alguna vez masticaron el helado, la gelatina, a mí me cargan porque lo hago, pero con el vino es algo así, como masticarlo, hacer un buche, pasarlo por toda la cavidad bucal, el vino, tenerlo unos segundos y hacer es como entreabrir los labios y aspirar levemente el aire hacia adentro, como cuando tomábamos sopa y hacemos ruido. Ahí lo voy a hacer para que lo vean, no es lo más agradable, pero es una forma de probar el vino para que la técnica de cata sea efectiva. ¿Sí? Y después de eso se traga. Cuando lo prueben se van a dar cuenta de la gran diferencia de hacer esto con simplemente tomar un sorbo de vino. Vamos a identificar, vamos a tratar de describir sobre la punta de la lengua los dejos dulces que me dejó el vino, porque en la punta de la lengua se va a sentir el dulzor, sobre los laterales y costados de la lengua, las sensaciones de acidez también tirando hacia abajo de la lengua. Igual el amargor que nos queda después de probarlo, el nivel de amargor atrás, ¿sí? Después de beberlo, vamos a sentir sobre el paladar, deslizando, pasando la lengua, para sentir la astringencia que nos quedó en la boca, el nivel de taninos o lo que raspa el vino, por decirlo en criollo, ¿sí? Después de eso también vamos a contar el retrogusto y vamos a sentir como que nos quemó un poquito en la garganta, mucho más que si apenas tomáramos ese sorbito de vino, y sentimos el reto que nos queda en la boca. De todo esto tenemos que ir sacando información de la vista, la primera olfacción, la segunda olfacción y la etapa gustativa, que lo vamos a hacer un par de veces más, para identificar un montón de aspectos que le hemos ido viendo al vino, los cuales continuará, les digo, porque no vamos a ir extendiendo esta parte de la charla, pero sí lo podemos hacer en otras charlas y o en el curso mismo de sommelier. ¿Está bien? Marcos, te dejo que sigas y si hay alguna duda, no sé si quieren algo acá. Dale, ¿vos te quedás, César? Sí, yo estoy acá. Acá hay una pregunta que le vamos a responder en un ratito. Ahí me decían si antes de servirlo es importante airearlo. Ahí lo vamos a responder. Lo primero, antes de irnos de la parte sensorial, análisis sensorial, es hablar de un sentido que también interviene en la cata, que por ahí no se lo suele mencionar, que es el tacto, el sentido del tacto. Aunque no lo crean, el sentido del tacto es muy importante también para la cata. Nos da un montón de información que, al igual que la vista, no toda esa información está relacionada con la calidad, o muy poca de esa información está relacionada con la calidad, pero sí, digamos, como una cuestión hedónica, una cuestión de me gusta o no me gusta. Me gustan los vinos más pesados, me gustan los vinos más livianos, me gustan los vinos que me raspan, ¿sí? Esos vinos muy tánicos, ¿sí? O no, me gustan los vinos suavecitos y delicados, me gustan los vinos untuosos, o me gustan los vinos ligeros, y todo eso se hace a través del sentido del tacto también. Ahí no recuerdo bien cómo era la pregunta que habían hecho, para responderla exactamente. ¿Vos, César, estás ahí en el chat? Estoy viendo, sí, cómo se llega, a ver, había una sobre la fermentación maloláctica. Bien. Pero la que estaba más sobre el tema era, antes de servirlo en copa, si es recomendable airearlo en botella o decantarlo. No, bueno, a ver, cada vino es único, digamos, porque motivos para decantar tenemos un montón, digamos. ¿Qué es un decanto? No tengo ninguno, no sé si vos tenés alguna mano ahí, César. Están medio lejos para ilustrar. Tengo el Magic, pero ahí lo traigo, el Magic Decanter. Bueno, dale.
¿Qué es un decanter? Es como una especie de botellón, ¿sí? Que tiene una forma bastante incómoda para servir, pero lo que hace es, se trasvasa el vino desde la botella hasta ese botellón de vidrio, ¿sí? Acá es como que se estandarizó un solo modelo que tiene una forma bastante parecida a esta copa, digamos, pero digamos, del tamaño dentro de toda la botella de vino, ¿no? Eh, y se hace por distintos motivos, para separar los depósitos o pozos se llaman, que son unos precipitados que se generan producto de la crianza del vino. Después se puede hacer por una cuestión de que el vino sea muy joven y está muy duro todavía, lo estamos tomando antes del tiempo recomendado, que eso pasa muchísimo, aunque no lo crean. Cuando ustedes toman un vino que está muy áspero, muy duro, amargo, no es necesariamente por culpa de la bodega, sino que la mayoría de las veces es por culpa nuestra que la estamos abriendo antes del tiempo óptimo de servicio de ese vino. Entonces por ahí el hecho de trasvasarlo en un decantador, lo agitamos, digamos, que no sería nada, no logramos nada distinto a lo que lograríamos acá, digamos, en la copa, el hecho de ponerlo en el decantador. Entonces yo no soy tan amigo, para responder la pregunta, no soy tan amigo de utilizar el decanter por una cuestión de que el decanter no te da absolutamente nada que no te dé esta copa, no te da nada que no te dé esta copa, y por otro lado, no hay nada más lindo, o una de las cosas más lindas es ir viendo cómo el vino se va abriendo. Dice, che, está cerrado, no huele a nada, tiene olores a cerrado, a encierro, y de repente empezás a agitar, y vas volviendo y decís, ah, mirá cómo empezó a parecer algo frutal. Mirá, mirá, me parece que es ciruela. A ver, y empezar a ver cómo el vino se va abriendo, cómo se va expresando de a poquito. Es hermoso y me parece que el hecho de trasvasarlo en un decanter, nos perdemos esa posibilidad. Si vos me decís que estás muy apurado, que che, tengo una cena y necesito servir el vino ya, bueno, dale, metelo en un decantador. Pero si tenemos un buen vino, que le vamos a poder dedicar tiempo, sentarnos a disfrutarlo, analizarlo, por ahí podemos estar escuchando música, podemos estar charlando con alguien, disfrutando de un buen momento. Yo no lo recomiendo el decanter, a mí me parece que es mejor que se vaya abriendo en la copa y poder, esa experiencia de ir disfrutando mientras el vino se va abriendo es única, y el decanter te la saca, digamos. A veces un Magic Decanter es un decantador, digamos, oxigenador del vino, no sé si se alcanza a ver en la imagen, que lo hace de forma media fuerte, ¿sí? Es medio turbulenta la cuestión. Uno sirve acá, y el ruidito que se va dando es que va decantando en forma de espuma, porque hace el mismo efecto de como si fuera el hidromasaje de una pileta, con la presión del vino va tomando aire de los costados. Tiene el mismo sistema, aunque no lo crean, del hidro de una pile. Pero, como decía Marcos, en esta copa o en el copón, es ideal esperar que se oxigene en la misma copa, que esta copa tiene la forma de un decanter, no sé si se dan cuenta, ¿sí? La revela, claro, al igual que el copón. Marcos, ahí preguntaron, temperatura ideal para beberlo. Se pone en la heladera. Para beberlo, gente, en el caso de los vinos tintos, no se toma la temperatura ambiente porque no existe la temperatura ambiente, porque acá estamos en Córdoba, hay gente de Colombia, hay gente, no sé qué otros países pusieron, u otras provincias pusieron, hay gente de Rosario, y no hace el mismo clima, no podemos estandarizar el concepto de temperatura ambiente, no existe, esa es una buena excusa para los restaurantes que sirven el vino caliente, nada más. El tema del vino tinto, cuando se habla de temperatura ambiente, el concepto ese surgía de las temperaturas de cava en Francia, que en una temperatura de cava, abajo una tierra, cavado en las calizas, es una temperatura entre 12 y 14 grados, ni menos que eso ni más que eso. Entonces esa es la temperatura ambiente. Y créanme que una temperatura de 12, 14 grados es bastante fresco, y esa es la temperatura óptima como para servir un vino tinto. Nos podemos extender hasta 18, 19, sí, no hay ningún problema, nos podemos extender. Mientras más joven es el vino, ¿sí? Mientras más joven, que no tiene roble, digamos, más fresco se sirve, y mientras más añejo es el vino, nos podemos ir con la temperatura un poquito más arriba. ¿Por qué? Las moléculas aromáticas son compuestos que necesitan volatilizarse, y claramente mientras más caliente está una sopa, un guiso, un locro, lo que sea, más huele. O sea, mientras más caliente, más huele. ¿Por qué? Se agitan las partículas y se desprenden mayor cantidad de concentración de compuestos aromáticos. En el caso de los vinos añejos, estos compuestos aromáticos son compuestos químicos que se han ido juntando dentro de la botella, y son cadenas muy largas, entonces necesitan de un poquito más de temperatura, tiempo, paciencia y energía
para que se desprendan. Por eso se hace toda esta especie de ritual, para decirlo de alguna manera, absolutamente necesario, no es un capricho, no es una cuestión estética, no es una cuestión de soberbia, no, es una cuestión absolutamente necesaria para ese estilo de vinos, ¿no? Igual que varios preguntan de la temperatura, como regla general, por decir así, para abarcar vinos blancos, ¿sí? Entre 6 y 10, 12 grados máximo, Sí. y vinos tintos entre 14 y 18, como decía Marcos. Eso es un rosado, muy bien. ¿Es un rosado, Marcos? No estoy viendo bien, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Sí, ¿estás tomando un rosado de Córdoba? Mira, propaganda, Terra Cambiare, Flor de Bodega que Hermoso. tenemos en Córdoba. Gran Sí, vino. el Indama, rosado exótico. Uno de los vinos rosados más ricos de Argentina, ese. Bien, ahí, pruébenlo, se llama Indama, rosado de Isabela, ¿sí? Un rosado exótico, para que lo puedan probar a muy buen precio, un muy rico vino hecho acá en la colonia Carolla. En serio, para mí personalmente me parece que es uno de los vinos más rosados más ricos de acá de Argentina, sin duda. Bien ahí, bien ahí. No tenemos comisión, nada, Marco, ¿no? Podríamos No, pedir no. una botellita, algo. No. No hay nadie de Terra en el chat. Bueno, habíamos hablado de 14-18 en los tintos, 14-16 los jóvenes y 16-18 extendiéndose como... A mí me gustaba tomar antes los vinos un poco más calientes para sentirle los aromas, y de a poco cuando uno va degustando, probando y usando la técnica de cata, se va dando cuenta que puede hacer uso de estos buches, estas cosas que va subiendo el aroma en la boca, la temperatura en la boca del vino, con lo cual mientras más fresco, tal vez mejor. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita por ahí? Algún material para leer también, ya después vamos a ver si le dejamos algo para recomendar. ¿Qué Sí. significa el vino se cosecha tardía? ¿Qué diferencia hay con un... Sí, cosecha tardía. Cosecha tardía. Bueno, ¿qué es un vino cosecha tardía? Es un vino el cual el mismo nombre te lo está diciendo, digamos. La uva se deja sobremadurar en la planta, entonces la uva se empieza a pacificar, se empieza a hacer pasa, digamos. Y en esa, a empezar a hacerse pasa es porque empieza a eliminar agua biológica que tiene naturalmente la fruta adentro, entonces empieza a concentrar los azúcares y los ácidos, digamos. Entonces son vinos mucho más concentrados, más densos, y por lo general tienen muy altos contenidos de azúcar residual en la botella. Vos los movés en la copa y parece que fuese aceite en la copa porque son muy densos, ¿sí? Aromáticamente son muy complejos, son vinos que tienen muy buen potencial de guarda y son vinos que los podemos utilizar para postres o, digamos, no es que es para maridar, para casar con postres, porque créanme que el 99% de los postres que comemos acá en Córdoba son postres muy dulces, postres o que llevan dulce de leche, o que llevan crema, digamos, tienen mucha azúcar. Entonces, azúcar más azúcar no está tan bueno, digamos, le quita frescura, digamos, te termina empalagando, no está bueno. Entonces, son vinos más para postres, con un concepto de postre, porque nosotros, la mayoría de la bibliografía que vamos a ver en internet está escrita de repente en España. Entonces, ellos tienen otros postres, o en Francia de repente. Entonces, los postres en Francia son los quesos, digamos. Ellos no comen los quesos en la entrada como los comemos nosotros de una tablita de picar antes de comer. No, los quesos van al postre, digamos. Entonces, tienen otro concepto del orden del menú. Entonces, son vinos para quesos, son ideales para quesos, digamos. Esos vinos para cosas picantes o cosas ácidas, digamos, como son muchos postres franceses, ¿no? ¿Alguna otra cosita por ahí, César? Sí, muy variadas las preguntas. Están hablando, bueno, sobre el vino y la tendencia mundial a pasarse al corcho de plástico, si cambia genial, algo el sabor y la guarda del vino. No sé, ¿querés ir vos o yo? No sé, como quieras. No, dale con el corcho. Dale. La tendencia mundial hoy digamos, no es una tendencia mundial, hay varias, pero sí podemos hablar de que se está empezando a prescindir en algunos vinos de utilizar el alcornoque, digamos, utilizar el corcho del clásico corcho de alcornoque, digamos. Se está empezando a dejar de utilizar, digamos. El corcho del alcornoque tiene un montón de ventajas, ¿sí? Pero tiene un montón de desventajas también, digamos. Ventajas es que si es un tapón de buena calidad, nos permite una buena crianza del vino, una buena nano oxigenación, para decirlo de alguna manera, digamos. El corcho, el vino se mantiene en muy buen estado adentro de la botella por mucho tiempo, entonces te garantiza un montón de cuestiones. Pero, estadísticamente, dice que el 5% de los vinos del mundo
están estropeados por culpa del corcho, ¿sí? Porque hay enfermedades que a nosotros no nos hacen nada, ¿no? Hay microorganismos que pueden estar en el corcho y que me van a alterar sensorialmente la calidad del vino. Y si estamos hablando, a lo mejor de un vino de 100, 150 pesos, no pasa nada, pero de repente si hablamos de vinos de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 euros la botella, ya no está nada bien, digamos. Entonces, hoy en día se están empezando a buscar métodos alternativos, digamos, y uno de ellos es el tema del tapón sintético. El tapón sintético es ideal para vinos de gamas medias, digamos, ¿sí? Cualquier vino joven de menos de 300 pesos, el tapón sintético es genial, digamos, porque es mucho mejor comprar un buen tapón sintético y no un mal corcho, una baja calidad del cornoque, porque el vino se me va a estropear. Es muy fácil que el vino se estropee por culpa del corcho. Entonces, ¿por qué no lo hacen el 100% de las bodegas? Por una cuestión de prejuicio social, nada más. Créanme que el único motivo por el cual no lo hacen es una cuestión de prejuicio, porque a la gente todavía le cuesta. Pero todavía mejor que el tapón de Alcorno, que tenemos la tapa rosca. La tapa rosca es sensacional, la tapa rosca es fantástica, digamos, porque la abrimos primero que el vino se mantiene en perfectas condiciones. Me dice, che, pero ¿y si yo lo guardo 5 o 6 años? Bueno, claramente si es un vino para guardarlo 5, 6, 10 años, la tapa rosca no es el ideal, ahí sí vamos al Alcornoque. Pero si es un vino joven, un vino de menos de 300 pesos, un vino para tomar ya, digamos, un vino para tomar hoy, lo compro mañana, lo voy a tener 4 o 5 meses en mi casa y no más que eso, la tapa rosca es lo mejor. No hay ningún sistema mejor que la tapa rosca. Después hay otro sistema. El tema es que el prejuicio en el mundo del vino, el desconocimiento, lleva a la gente o a opinar o a no, o a equivocarse, a condicionarse, digamos, con el tema. ¿Qué pasa si alguien va a comprar, cae a un asado o cae a un lugar con vino con tapa rosca? Mucha gente piensa que ese vino es de una calidad inferior por el solo hecho de tener tapa rosca, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es un sistema de cierre genial. En Australia, en Nueva Zelanda, casi el 100% de los vinos, no importa si es reserva, gran reserva o si es jovencito, casi el 100% de los vinos tienen tapa rosca. Están dejando de utilizar el alcornoque, y te garantiza que el vino va a estar en perfectas condiciones. Es genial eso, y no tienen el prejuicio que decir, no, este es un vino más barato solo porque viene con tapa rosca. Es muy bueno eso, digamos. Bien, igual que lo mismo pasa hasta con el Tetra Brick, digamos. El Tetra Brick es un envase binario fantástico, digamos, y lo que pasa es que la gente está asociado con vinos de mala calidad, pero podríamos agarrar cualquier vino de buena calidad, meterlo en un Tetra Brick y va a estar en mejor condición, en mejor estado que en una botella, digamos. Pero el Tetra está asociado a los vinos económicos. Me encantó una pregunta. Dale. ¿Afecta el clima vino? A ver, ¿afecta el clima al vino? Si vos, a ver, ¿dónde guardar los vinos? No creo que los tengas en el patio, digamos. Claro. Si los tenés guardados en un lugar, en un mueble, metido, si el vino, mientras menos lo veas, mejor. Esos muebles, yo no sé si hay algún arquitecto en la sala, pero está bueno como para que lo empiece a incorporar. Esos muebles modernos que te venden hoy en día, que está el lugar para la heladera y arriba, porque lo he visto en 200.000 casas, y arriba tiene el espacio para poner las botellas, es lo peor que le puedes hacer en el mundo vino, es ponerlo arriba de la heladera. ¿Por qué lo pondrías arriba de la heladera? O sea, se caliente todo el tiempo, digamos. El vino no lo tenés que ver, o esas cavitas hermosas para poner en el living de tu casa, que el living de tu casa lo más probable es que tengas un calefactor, un hogar o lo que sea. Eso no, gente, el vino no hay que verlo, el vino lo tenés que meter abajo de la cama, en un placar, lo tenés que meter, o si tenés una cava, esas eléctricas, genial, pero para los que no tenemos esa cava, tengo un mueble guardado en un living sumamente oscuro, donde si la temperatura varía afuera, adentro, tengo que tratar de que sea lo menos posible. Entonces no importa tanto si es invierno o es verano, el tema es que la temperatura sea estable, digamos, eso es fundamental. Bien, Lucrecia, vos decís que vivís en Bariloche y a veces llevan y traen vinos y depende de la estación del año cambia el clima y por eso la pregunta. No, el tema es, obviamente, cuidarlo, no moverlo mucho. Me encanta que veo que hay varios que están ya con la copita ahí, estoy viendo las imágenes. Genial. Muy bueno. Está bien la respuesta. Una pregunta que hace Jackie. Ya que hablaste de Australia o Nueva Zelanda, ¿por qué en nuestro país los vinos son tan sulfitados y los de esa región no son sulfitados? No sé si meternos tan profundo, Marcos, hacerlo más bien light a la respuesta, pero bueno. El metabisulfito, digamos, es un compuesto que se le agrega a los vinos, que es un agente conservante, digamos, ¿sí?
prácticamente el 100% de los vinos tiene metabisulfitos. Si no lo tiene, no hay forma que el vino se conserve, digamos. Es muy alto el riesgo que el vino se te estropee. Entonces, que el vino sea orgánico, por ejemplo, no necesariamente significa que el vino sea mejor, porque el vino tiene una vida útil mucho más corta. ¿Hay gente que puede ser alérgica a eso? Sí, pero no es lo normal, digamos, no es lo normal. Más que un picor de la nariz no te va a dar, y a lo sumo, si huele mucho a azufre, digamos, lo agitas, porque el aroma que tiene es el aroma a azufre el vino. Entonces lo agitas un poco, lo agitas, y el aroma se va a ir, es un gas, se va a liberar y se va a ir. Pero el hecho de tener sulfitos hace que el vino, si yo lo voy a guardar 1, 2, 3, 4, 5 meses, digamos, va a estar en buenas condiciones. En Nueva Zelanda, ¿por qué probablemente, y esto te lo estoy calculando en este momento, no porque lo conozca realmente, yo doy por hecho de que lo que vos me decís es real, digamos, pero ¿por qué podrían llegar a utilizar menos sulfito? Porque Nueva Zelanda tiene un clima mucho más frío, y créeme que el agente antibacteriano más importante que tiene el vino es la acidez. Mientras más frío es el clima, más ácida es la fruta, no solamente la uva, cualquier fruta, porque madura menos, entonces conserva una acidez natural superior. En cambio, en Argentina, si vos ponete a pensar casi todas las regiones vitivinícolas, salvo el Alto Valle Río Negro, ponele, y Neuquén, o Valle Duco, salvo eso, digamos, todo lo que es casi todo Mendoza, el 99% de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, son todos climas muy cálidos, entonces la fruta madura mucho y pierde frescura, pierde acidez, entonces por ahí parte de ayudarle a que el vino se conserve un poquito más es agregándole metabisulfitos. El rosado de Terra, el dato, otros, por favor, me puedes decir por acá el nombre del rosado exótico. ¿Y por qué será exótico? Si lo puedes explicar, eso está muy bueno, Sí, ¿no? Porque sí, somos por únicos supuesto, en por supuesto. el rosado de Isabela. Claro. La variedad Isabela, es la variedad que popularmente la vas a conocer como uva chinche o uva frambua, digamos. Es esa, pero técnicamente el nombre correcto es Isabela. Es una variedad de origen americano. Es una variedad de uva que, sin irme mucho porque necesito hacer una explicación mucho más larga, es una variedad que evolucionó en Estados Unidos, digamos. Muy pocos países del mundo son productores de Isabela. Por ahí vas a escuchar que solamente en Córdoba, no, mentira, no es solamente en Córdoba, Brasil es productor de uva Isabela, y principalmente Estados Unidos es el principal productor de uva Isabela, en la zona noroeste, en la zona de Washington, ahí es la principal región vitivinícola donde se produce esta variedad Isabela, de hecho de ahí viene la uva. Y es una variedad muy aromática, es la clásica parra de la abuela, ¿sí? Que es una uva muy distinta, ¿viste? Que si vos la comes y automáticamente se te viene la infancia, se te viene tu abuela, bueno, es esa uva, y ese vino tiene ese nombre porque en Argentina no existe en ningún otro lugar, de hecho está prohibido cultivarla en algunos otros lugares, salvo en una pequeña parte en Berisso, en Buenos Aires. Si no, está totalmente prohibido cultivarla en Argentina, entonces lo catalogan como exotic wine porque un mendocino no puede hacer ese vino, un sanjuanino no puede hacer ese vino, un salteño no puede hacer ese vino, entonces como que es un poco de la identidad del vino de Colonia Carolla. Uva frambua también, claro, es lo mismo. Un par de preguntas, diferentes personas, porque está bueno, la podemos unificar. Un gusto avinagrado, ¿es que está picado? Y después, Sí. ¿qué aromas indicarían que el vino perdió calidad? Porque hablamos de la calidad aromática y la calidad del vino. Bueno, la primera, el picado sí, definitivamente sí. Si huele a vinagre es picado. Porque el hecho de picado se llama picadura acética, es el nombre completo es picadura acética, es que se acetificó, se transformó el etanol, que es el alcohol etílico, en etanal, digamos, en vinagre, con una bacteria, la acetobacteria, digamos, que se encargó de transformarlo. Digamos, no es muy común encontrar eso. Créanme que es muy raro hoy en día encontrar eso, pero le puede llegar a pasar. Eso pasaba antes en las bodegas viejas, sucias, digamos, no es muy común eso hoy en día. ¿Y cuál era la otra pregunta, César? Perdón, me encolé. Lo del picado y los aromas que se siente que le bajan la calidad del vino. Cuando un vino perdió calidad, ¿qué le sentimos, digamos? Mira, es bastante compleja, digamos, porque capaz que vas a agarrar una botella que tiene 8 o 10 años y lo vas a servir y vas a oler y decir, che, esto no huele a nada. Sí, ahora no huele a nada. Y créeme que me lo han dicho un montón de gente, che, dejé la copa ahí,
al otro día me fui a dormir, al otro día me levanté y cuando lo leí era increíble el aroma. Bueno, entonces no hay que matarlo al vino porque no huela nada, porque muchas veces está cerrado y necesita tiempo. Imagínate, estuvo cerrado en un ambiente aislado del oxígeno durante 8, 10 años, 15 años, 20 años, y necesita tiempo para abrirse, para oxigenarse, para expresarse el vino. Tiene un montón de aromas reductivos, suele tener que... ¿Cómo se agarra? Ah, perdón. No, bueno, ahí termino. Perdón, Marcos, pensé que habías terminado. Entonces, muchas veces también nos pasa, y nos ha pasado catando con César, de que de repente en el manual me dice que el Chardonnay tiene que oler a manzanita verde, a ananá. Entonces de repente agarras un Chardonnay, una botella que quedó colgada 15 años, vos lo abrís y no va a oler a eso. Pero lo probas al vino y decís, che, puta, pero está bueno el vino. Bueno, no es un Chardonnay típico, pero en realidad no significa que el vino esté malo, digamos, se lo puede seguir tomando, o está jerezado, buenísimo, está jerezado, es un defecto, buenísimo. Pero ¿por qué es un defecto? Si vos lo probás y está riquísimo el vino. O sea, que tenga notas de jerezado no significa que el vino esté, que vaya a ser malo o no, digamos, simplemente que es distinto, evolucionó, pero evolucionó bien. Ahí está el perro, estoy en el patio, así que... entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, digamos, el tema de cuando pierde calidad, porque a lo mejor para un manual sí pierde calidad, pero vos lo probás y decís, puto, pero está bueno lo mismo el vino. Sí, está bueno lo mismo el vino. Entonces, no es tan fácil decirlo así en el aire. ¿Cómo se agarra una copa correctamente? Acá tengo la copa en la mano. Pueden ver que no hay una forma particular de agarrar la copa. Lo importante es que se creó la copa con este tallo, es para que el calor de la mano no me caliente el vino. ¿Está bien? Entonces lo más lejos la mano de la copa. ¿Está bien? ¿Ahí se entiende? Eso, Fabián. Después, si lo querés agarrar con un dedo ahí, agarrarlo de costado así, de cualquier forma ahí, con dos arriba, mientras la mano no esté tocando la copa propiamente dicha, está muy bien. Qué pregunta. ¿Cómo influye el ollejo de la uva en el vino? ¿Cómo influye? Sí. ¿Cómo influye? Bueno, sí. A ver, en el vino nosotros tenemos distintos tipos de compuestos. Algunos están disueltos en la pulpa y otros están en el ollejo, en la piel, digamos, para el que no sabe qué es el ollejo, en la piel. Los vinos tintos se hacen con presencia de una fermentación, maceración, se hace con presencia de los ollejos. Entonces hay extracción de color. Fíjense que si agarran cualquier uva negra que compren en el supermercado, la abrís y adentro es transparente, la pulpa es transparente, solamente la piel tiene color. Entonces, lo que es extracto de colorante que se llaman antocianos, tenemos taninos, que son esa cosita que nos seca un poquito la lengua, ¿sí? Todos, bueno, compuestos minerales, compuestos orgánicos y aromas están en la piel, digamos, de la uva, ¿sí? Entonces, el vino tinto sí o sí hay que hacerlo es fundamental para los vinos tintos del ollejo. Para el caso de los vinos rosados se hacen con uvas tintas, también se hacen con uvas tintas. La diferencia es que el tiempo en contacto del jugo de la uva con la piel no es de 8, 10, 12, 15 días, sino que es 8, 10, 12 horas. Entonces apenas tenemos una coloración de este tipo. Entonces vos vas a tener, ¿por qué voy a comprar un tinto Malbec y es tan oscuro? Y compro un rosado de Malbec que está hecho con la misma uva, y de repente tiene estos tonos. Es más, aromáticamente es distinto. Claro que es distinto porque no tuvo tanta extracción de precursores aromáticos, tiene otra frescura, ¿sí? O sea, no tuvo tanto tiempo en contacto, no tiene ese peso en boca, esa concentración en boca de componentes que extrajo del ollejo. Y en el caso de los vinos blancos, en general los vinos blancos no se hacen en contacto con las pieles. Lo que sí se suele hacer es lo que se llama maceración prefermentativa, y lo dejan un par de horitas a muy baja temperatura para que haya un poquito más de extracción de aromas, un poquito de aromas de la piel, y no de compuestos pesados. Nadie busca algo pesado en un vino blanco. Si querés algo pesado, duro, fuerte, busca un vino tinto, digamos. Eso es lo que vamos a hablar después, cuáles son los atributos de cada uno de los varietales. Y existen otros tipos de vinos que son una especie de rareza que se está empezando a poner de moda ahora, que son vinos naranjas, digamos, que son vinos que están elaborados con uvas blancas, pero en presencia de los ollejos como si fuese una uva tinta. Entonces quedan color naranja los vinos, literalmente quedan color naranja.
Entonces es fundamental el ollejo para la vinificación, fundamental. Marcos, ¿tenés una botella ahí o querés que le muestre yo? Hay uno que pregunta. No tengo acá. No hay problema, a ver que lo busco bien. Trabajo en un bar y me gustaría saber cómo se hace una correcta apertura de un vino frente a una mesa. Para Uy, ¿tenés ahí? Yo no tengo también en nada. una cena importante y quedar bien. A ver, acá estamos. Bueno, ya la abrí porque las demás son todas tapa a rosca, pero a ver si se me alcanza a ver. Yo estoy sentado, yo obviamente debería estar parado. Voy a enfocar la botella. El cliente se sienta y con la botella se pone con la etiqueta, el frente de la etiqueta mirando al cliente, y por debajo del gollete acá del cuello, no sé si se alcanza a ver, por ahí donde lo corté, con el serruchito del abridor, lo cortamos sin girar la botella y terminando de girar por el otro lado. Esto se saca el capuchón y ahí se clava la punta del sacacorcho y se gira, sin girar la botella. ¿Tá? Una vez que giro, se saca el corcho sin hacer el clásico ruido de destapar el vino, ¿no? Tiene que ser con el menos ruido posible para no molestar y no llamar la atención a los demás comensales. Y después se sirve el vino correctamente, ¿sí? Para más detalles, Guille, te invitamos, súmate con nosotros que hay una materia entera que se llama Servicio y Sommelería sobre el vino que has hecho un experto, así como Marco. ¿Qué tal? Una pregunta, son 3 que hizo Lucas, que me gustó. César, sí, esa de Lucas, estaba viendo la de Lucas, esa. Sí, sobre el tema de la calidad de los vinos, mejores. Claro, porque dice, porque me ha pasado de probar vinos añejados que no me han gustado para nada, su calidad no me llamó la atención, y he probado vinos jóvenes que han sido excelentes. Y ahí volvemos a lo que empezó, como empezó César la charla. Una cosa es la cata y otra cosa es la degustación. La cata, nosotros analizamos la calidad del vino, algunos atributos del vino, y en la degustación es lo que a vos te gusta. Y en tu gusto personal, nadie te lo puede influir, nadie te puede decir que está bien o está mal, es lo que a vos te gusta y punto. Entonces, créanme todos, que esos vinos añejos que tienen 20, 25, 30 años, la gran mayoría de esos vinos, si los abrimos, son carísimos, pero no son vinos que al común de la gente le vaya a llamar la atención. Y esto, yo siempre hago un paralelismo, por ejemplo, con una obra de arte. Nosotros podemos tener un cuadro de un Picasso, que si nosotros no sabemos nada de arte, nos va a parecer que es un cuadro que hizo a lo mejor algún sobrinito nuestro, porque no entendemos de arte, entonces nos parece que es algo que, che, mirá perdón, ¿no? Mirá la boludez que hizo este. Pero una persona que sabe de arte, que estudió y entiende el cubismo, lo que revolucionó el arte, la pintura, Pablo Picasso, ahí entendés, digamos, empezás a hilar fino. Bueno, con estos vinos tan añejos, lo ideal es ir educando el paladar y arrancando de vinos jóvenes, ¿sí? Vinos intermedios. No, saber tomar vino no es tomar vinos caros, y ese es un error de concepto que nos encontramos con César constantemente. Creo que y acá vamos a perder un montón de alumnos, pero creo, potenciales alumnos, creo que lo primero que yo les digo a la gente el primer día que vienen, si vienen a tomar vinos caros, olvídense, se equivocaron feo, digamos. Acá vienen a aprender a tomar de vino, entonces no te sientas mal que no te haya gustado un vino de crianza y sí te haya gustado vinos jóvenes, porque son muy distintos, digamos, y es normal que así sea. Es normal que, independientemente de que el vino pueda haber estado en buen estado o mal estado, eso ya se verá después. Pero no significa que te tiene que gustar. ¿Por qué te tiene que gustar? No te tiene que gustar, digamos, no existe. Cada uno tiene sus gustos personales y no dejes que nadie te condicione de que este es mejor que el otro. ¿Por qué es mejor? ¿Qué te gusta más, el jazz o el blues? ¿Y qué es mejor? No existe eso. O sea, cada uno tiene sus gustos personales de música, de lo que sea, digamos, ¿no? Muy bien, un poco relacionado, Juan Cruz, ¿cuánto tiempo antes de tomarlo se debe dejar abierto el vino o dejar reposar en la copa? Más o menos lo habías explicado, la diferencia va si el vino, en qué segmento está el vino, si es un vino joven, si es un vino reserva, si es un gran reserva, eso va a cambiar mucho el tiempo de apertura del vino, oxigenación, si es un vino joven, con que 10, 15 minutos antes de tomarlo, lo abrís, lo pones en la copa y listo. Claro, ahí uno pone 30 segundos, y sí, también, ¿por qué no? 30 segundos. Está muy bien. Ahí habían hecho una pregunta sobre el Esteco, un vino del Esteco, también.
decían del Esteco Torrontés Rosado. El Esteco Torrontés Rosado, ahí hay una pequeña trampa, digamos, en ese vino, porque el Torrontés no es rosado, el Torrontés es blanco. Ese vino lo que tiene es 95% de Torrontés y 5% de Malbec, entonces tiene esa tonalidad rosada, pero está como mal expresado. Para mi forma de verlo no es correcta como está expresado, porque el Torrontés rosado no existe, el Torrontés rosado. La uva de Torrontés es blanca y punto, no existe la uva de Torrontés rosada ni uva de Torrontés tinta. Entonces esa coloración se la dan con un 5% de Malbec, digamos, hay una trampita de ese vino. ¿Alguna otra? Me perdí con... en vinos blancos, bueno, esta sería como para una clase entera, pero pregunto en blancos, Sí. Que no incursione demasiado, me gustaría saber una breve diferenciación o características en tipos de uva de las, por lo menos las más conocidas. Dale, ¿sí? A ver. dale. Sí, justo eso quería empezar a meterme ya, si ya no hay tantas preguntas, empezar a meterme en los atributos de calidad de cada uno de los estilos de vinos, digamos, y qué buscar, y podemos ver el tema de los varietales de los vinos blancos, digamos. ¿Qué tenemos que buscar nosotros en un vino blanco? Y simplemente piensen 2 segundos, ustedes, ¿qué esperas de un vino blanco? Frescura, acidez, ¿sí? Frutuosidad, digamos. Eso es lo que se busca, esa es la columna vertebral. La columna vertebral de un vino blanco es la acidez. Un vino blanco, por defecto, tiene que tener una buena acidez, sí o sí, porque es lo que le da estabilidad al vino, primero, porque no tiene tanto alcohol, no tiene taninos, que son un agente antioxidante muy poderoso que tiene el vino tinto. Entonces, la acidez es fundamental. Si no tiene buena acidez el vino blanco, no dura, se oxida muy rápido, se evoluciona muy rápido, pierde la frescura y las notas típicas que tiene el vino blanco. Y el vino blanco, en general, mucha gente no toma vino blanco porque dice, no, me duele más la cabeza con el vino blanco. La variedad que hay de uvas de vino blanco, o sea, a ver cómo hago el comentario. La diferencia que hay entre los distintos varietales de vino blanco es mucho mayor que hay entre los vinos tintos. Es muy fácil identificar, o más fácil identificar un vino blanco, porque un Chardonnay no tiene, perdón, está el perro ahí, un Chardonnay no tiene nada que ver con un Torrontés, ni con un Sauvignon Blanc, ni con un Riesling, ¿sí? Son muy distintas las características que tiene, el aroma que tiene, son realmente muy distintos los vinos blancos. Y tienen una paleta aromática hermosa, digamos, que va principalmente por las notas cítricas, ¿sí? Las flores blancas, ¿sí? Miel, ¿sí? Suelen tener, y si no, frutas blancas y frutas amarillas, banana, peras, manzanas, ananá, digamos, manzana verde, digamos, son esas características tienen, y créeme que son muy distintos los tipos, los distintos varietales de vino blanco. Y vi que alguien había puesto, no alcancé a leer toda la pregunta, también hay que ver los vinos blancos, por lo general la gran mayoría de las uvas blancas se adapta principalmente al clima frío, la gran mayoría. Menos la reina de las uvas blancas en Argentina, digamos, o sea, el varietal típico de Argentina, que no es el Malbec, sino que es el Torrontés, es la variedad típica de Argentina, que se adapta muy bien a climas cálidos. De hecho, el Torrontés riojano como uva, así se llama la uva, Torrontés riojano, no necesariamente tiene que estar elaborado en La Rioja, sino que Torrontés riojano se llama, que los mejores torrontés riojanos son los elaborados en Salta, digamos, y es claramente de frío no tiene nada, digamos, Salta. La Viognier también es una linda uva que se da en climas cálidos, en San Juan, y después el resto sí, ya les viene bien, les sienta bien el frío. Y en Córdoba, acá en Colonia Caruda, el Chardonnay se da de una manera excepcional, todavía no se sabe por qué, pero se dan unos Chardonnay extraordinarios acá en Córdoba. Tal vez gracias al enólogo. Saludos ahí a Gaby. Sí, tal vez gracias a él. Algo sabrá el enólogo. Algo sabrá. Torrontés salteño me gusta mucho para maridar con postres. Uy, qué rico. Traigan la comida primero, después traemos el postre. ¿Es cierto que una graduación alcohólica mayor a 13 o 14 grados indica que es un vino mejor que uno que no llega a esta graduación? No, porque con ese concepto discriminaríamos, por ejemplo, algunos de los vinos blancos más famosos del mundo son los alemanes. Digamos, Alemania se destaca por sus vinos blancos. Y créeme que Alemania es muy raro que pase los 9 grados de alcohol. 9, 10, 11, para ellos 11 es un milagro. 11 ahora por el cambio climático, posta. O sea, el año pasado, del anteaño.
solo por el cambio climático, porque si no, para ellos lo normal es 9, 10 grados de alcohol y no entrarían en esa categorización. No, no es así. La graduación alcohólica no está directamente relacionada con la calidad. Acá tengo un Gewürztraminer alemán. Ahí va. Que justamente, a ver si alcance a leer, A ver 11 grados de alcohol. 11 grados de alcohol. Y este es un vino que, Marcos, después nos juntamos y el que se quiera sumar, levante la mano. Este espectacular vino que tiene 11 grados, ¿sí? 11 grados de alcohol, y porque estos últimos años, en serio, lo afectó mucho el cambio climático y hace más calor, digamos, entonces se le maduraron más las uvas y lograron esa graduación alcohólica, porque si no, en general no llegan a ese grado alcohólico, no es lo normal para ellos. Sí te puede, a ver, la graduación alcohólica del vino está directamente relacionado con la madurez de la uva. Pero si esa madurez de la uva, voy a hablar algo que puede llegar a ser polémico, si esa madurez de la uva no está bien controlada, no está bien cuidado, bien manejado en el viñedo, todo, nos pasa lo que pasa, que es muy normal que suceda, por ejemplo, en los vinos de Catamarca. Catamarca tiene un problema muy grave, Catamarca tiene un potencial tremendo, pero tremendo para hacer vinos. Imagínense, Catamarca está entre Salta y Tucumán, que tienen vinos extraordinarios, y La Rioja, San Juan y de Mendoza. ¿Por qué los vinos de Salta la rompen? ¿Por qué los vinos de San Juan y de Mendoza la rompen y los de Catamarca son tan rústicos? No porque el clima sea tan distinto, porque de hecho la región de Santa María en Catamarca es exactamente igual a Cafayate. Es igual, el mismo clima, misma altitud, mismo tipo de suelo, por una cuestión de que le falta tecnología, le falta innovación, le falta desarrollo en el estudio, desarrollo de manejo de viñedo y de bodega. Entonces los vinos son más rústicos y tienen 14, 15 grados de alcohol, son fuertes, son potentes, porque los hacen muy a la vieja escuela de los viejos consumidores que les gustaban los vinos fuertes. La persona que a mí me hizo enamorar del vino fue mi abuelo. Y mi abuelo tomaba ese tipo de vinos y él identificaba esos vinos. No, a mí me gustan los vinos salteños porque los puedo masticar, son duros, son fuertes. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas veces podés tomar esos vinos fuertes, duros y agresivos? Y con un asado, con una costilla con grasa. Pero si vos te vas a juntar con tu pareja o querés tomar una copita de vino al mediodía, no querés ese vino potente. Por ahí es mejor algo un poquito más delicado, más sutil, o si hace 40 grados, 38 grados de calor afuera, y no querés tomar ese vino fuerte de 15 grados de alcohol. Un Pinot Noir del sur de 12,5 la rompe, digamos, porque no, el calor, o sea, el cuerpo no te pide algo tan alcohólico. Entonces, no necesariamente es mejor o es peor, digamos, hay muchas cosas que condicionan, y sobre todo el manejo cruzó el gato, el manejo de la uva. Perdón, estamos en el patio, estoy relajado. Eso de estar en cuarentena, no quiero saber nada con estar adentro. Lucía Buzo pregunta, vos habías explicado algo sobre cosecha tardía, pero ella quiere saber la diferencia entre cosecha tardía y dulce natural. Ah, bueno, ¿sí? ¿Que voy yo o vas vos? Como quieras. Dale, estoy tomando vino. Dale. Bueno, la diferencia de cosecha tardía lo explicamos, en realidad los dos te dicen el nombre. Pero es muy loco porque cosecha tardía es una cosa, dulce natural es otra, pero ¿puede ser las dos cosas también? Sí, puede ser las dos cosas también. Cosecha tardía habla del momento de la vendimia, como les dije, que la uva se deshidrata, se pacifica, digamos. Eso es el famoso cosecha tardía. Y el dulce natural es un vino que por lo general, digamos, el ícono de los dulces naturales, ¿cuál es? El Santa Julia Janín Dulce Natural es como que todo el mundo conoce ese vino y lo identifica porque es ese estilo de vino, digamos. Lo que hacen es, el manejo, el dulzor se lo dan en la bodega y no en el viñedo. Es una uva que se cosecha normal, digamos. Lo que pasa es que durante el proceso de la fermentación, ¿qué es la fermentación? Es la transformación del azúcar en alcohol. Entonces, mientras va fermentando el vino, va bajando el azúcar y va subiendo la graduación alcohólica. Pero en algún momento, en vez de dejar que se consuma todo el azúcar y que fermente todo el alcohol, en algún momento esto se detiene. Entonces, ¿cómo se detiene? Se le baja la temperatura y se le agrega ese famoso sulfito. Si no hay sulfito, no se puede hacer este estilo de vino. Por ejemplo, ahí tenés un dato importante. Sin sulfito es imposible hacer este estilo de vino porque sería muy peligroso porque en tu casa se te fermentaría de nuevo. Entonces le ponen sulfito, matan todo, bacterias, microorganismos, levadura, se mata absolutamente todo, y el vino se envasa de esa manera. Entonces tenemos vinos como el caso de Janín Dulce Natural, de Santa Julia, que tiene 6 grados de alcohol y tiene
65 gramos de azúcar residual por litro, digamos, una cosa así. Tiene 6 o 7 grados de alcohol y esos gramos de azúcar residual por litro. Entonces, el dulzor se lo da porque se interrumpió la fermentación y no porque se concentró el azúcar producto de que se le evaporó agua al líquido. Y les decía que una cosa y otra, o sea, que puede ser las dos cosas al mismo tiempo también, porque se puede dejar sobremadurar la uva y a su vez interrumpir la fermentación. Entonces, que sea una u otra, no significa, o sea, pueden ser las dos cosas juntas también al mismo tiempo. Por eso en algunas botellas, creo que por ejemplo el Cafayate me parece que te dice las dos cosas. Dice cosecha tardía, dulce natural. Te dice las dos cosas. Dice cosecha tardía y dulce natural. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Sí. No, hay uno que se quiere sumar al Gewürztraminer, hay varios. ¿Qué es el reserva? ¿Es más añejo, en barril o no? Claro, claro que sí. Un vino reserva en Argentina, porque no todos los países coinciden la denominación reserva, es un vino que ha tenido como mínimo, vino tinto, en el caso de los tintos, 12 meses en crianza. Fíjense que yo no digo crianza en barrica de roble, sino en crianza, porque hoy en día hay otros métodos de crianza, no sé si han escuchado hablar de los huevos de cemento, por ejemplo, y hay algunos tipos de esferas de cerámica, hay un montón de cosas raras, están buenísimas, hay un montón de tecnología nueva que son súper naturales, no es que los toquetean, no, todo lo contrario, son súper naturales. No se utiliza acero inoxidable tanto, sino que te meten cerámica, te meten otros materiales que están buenísimos, y los vinos cambian mucho en realidad dentro de esos recipientes, no por el aporte, como en el caso del roble, que le saboriza el vino, sino por el aporte de la crianza, de la microoxigenación, se llama, que se da a través de los poros de estos recipientes, o de cemento o de crianza. Entonces hace que los vinos se suavicen y adquieran características muy particulares, producto de haber estado como mínimo un año adentro de esos recipientes, ¿sí? Por ahí en Europa sí o sí es barrica de roble, acá no, acá podemos criarlo en otras cosas que no sean necesariamente barrica de roble. Exacto, está bueno diferenciar 4 segmentos de vino, que es el vino joven, que no tiene crianza, Ahí va. uno nuevo que se sumó, que es el vino roble, que puede tener 6 meses de crianza, ya sea en roble o en estos métodos alternativos, o en chips o duelas, ¿sí? Que son pedacitos de madera dentro del vino. En vez de que el vino esté adentro de las barricas, es como la madera infusionada, de alguna forma, por decirlo así, adentro del vino. No sería infusión porque sería caliente, perdón. Después tenemos los reservas de Contomarcos, 12 meses, y después los gran reservas que necesitan 18 meses en barricas y de roble. Exactamente. Eso es el caso de los tintos. En los blancos es todo lo mismo, pero 6 meses menos, digamos. Es igual, pero 6 meses menos. A ver, hay 3 preguntas seguidas. Una habla de... Igual... Yo voy hablando de... ¿Cómo? La viscosidad del vino, es si está relacionada con la cantidad de azúcar residual y que es el cuerpo del vino. Sí, bueno, la viscosidad del vino sí puede estar dado por varios motivos, no por uno. En el caso de los cosechas tardías sí es por el azúcar residual, solo en el caso de los cosechas tardías nada más. Pero puede ser la glicerina también, que es un alcohol, glicerina o glicerol, un alcohol que se genera durante el proceso de la fermentación, y pues también está dado por la concentración, esta extracción, y va relacionado con una pregunta anterior con el tema de la importancia de los ollejos. Mientras más tiempo tengan contacto con los ollejos, más compuestos les va robando a los ollejos, que los va solubilizando, y ahí tenemos una gran diferencia, y piensen 2 segundos, entre un rosado de Malbec, por ejemplo, y un Malbec. Entonces, ¿por qué el rosado de Malbec es tan ligerito, tan liviano? Porque no tuvo mucho tiempo de extracción de todos estos componentes que le aportan cuerpo, estructura, ¿sí? Tanino, potencia en la boca, digamos. Y sin embargo, los dos son Malbec, los dos son vinos, los dos son secos, no necesariamente son dulces, los dos tienen más o menos la misma graduación alcohólica, pero uno es mucho más pesado, porque tuvo más tiempo en contacto con los ollejos, básicamente. ¿Querés seguir? Sí, dale. Dentro de los atributos... Y después a lo sumo abrimos lo que es pregunta y respuesta, porque si no estamos solamente respondiendo preguntas aisladas. Sí, dale. Hablamos sobre los vinos blancos y los atributos del vino blanco. ¿Qué buscarle al vino blanco? ¿Cuál es la importancia y los principales varietales? Chardonnay, Sauvignon Blanc. Si te gustan los vinos con frescura exótica, digamos, el Sauvignon Blanc es tu vino.
Sauvignon Blanc es un vino que lo amas o lo odias, básicamente. Si te gustan los vinos más untuosos dentro de los vinos blancos, el Chardonnay o el Viognier son tus vinos, digamos, son esos dos varietales tienden a generar lo que se denomina buena boca. Digamos, en cambio el Sauvignon Blanc y el Torrontés, por ejemplo, son vinos que es más importante el sentido del olfato que el gusto, digamos, que la boca. Porque son muy aromáticos y en boca son ligeritos, digamos, tienden a ser ligeritos. Entonces se adaptan a otra gastronomía, a otra hora, ¿sí? Son un estilo de vinos totalmente distintos. Ahora, ¿qué buscamos en un vino rosado? Porque hay que hablar mucho de los vinos rosados porque son vinos que están muy discriminados, lamentablemente, injustamente, por una cuestión de machismo, por una cuestión son principalmente machismo, digamos, pero totalmente ligado al desconocimiento. Hay que me preguntan el semillón. Semillón también son vinos que son untuosos, complejos, no tan pesados en boca como un Chardonnay, pero sí tienen buen cuerpo, digamos, notas a miel, suele tener el semillón cuando evoluciona. Tiene buena evolución en botella el semillón también. Te decía que por desconocimiento los vinos rosados están muy discriminados, digamos, no sé cuántos hombres que están acá en la sala en este momento se animan a caer un asado de amigos con un vino rosado, muy pocos, ¿sí? Tienen mala prensa porque son el vino que toma, y se utiliza perdón, no quiero ofender a nadie, pero se utiliza este tipo de terminología, no vamos a desconocer que son vinos para mujeres, siempre tomando el paladar de manera peyorativa, el paladar de la mujer. Lamentablemente todavía existen ese tipo de comentarios. Digamos, son unos vinos extraordinarios. Primero que están elaborados con uvas tintas, los vinos rosados, y son vinos que tienen su momento y créanme que son únicos para un momento. Usted imagínense verano, claramente son vinos que preferentemente se toman en verano, ¿no? Verano, 6, 7 de la tarde, en la pileta, en la pelo pincho, ¿sí? En el balcón, si no tenés, en el balcón, está bajando el solcito, calorcito, ¿sí? Con algo fresquito, algo para picar, una ensaladita, descorcharse, o abrir, porque suelen tener tapa rosca, lo cual es fantástico, abrirse un vinito rosado bien fresco, servirlo en la copa, disfrutarlo, es sensacional, esas notas a frutilla, frambuesa, flores que tienen los vinos rosados, son únicos e irrepetibles para esas situaciones, para ese momento, para esa gastronomía, para un sushi, para la comida hindú, porque se bancan muy bien las comidas especiadas, porque te provocan una sensación de frescura muy interesante, digamos, y sobre todo la comida hindú, los chutney, estas cosas que coquetean un poco también con las características de los vinos rosados. ¿Por qué? Porque son frutados, ¿sí? Tienen buena acidez, ¿sí? Porque el vino rosado es un vino como si fuese un vino blanco elaborado con uvas tintas, ¿sí? Pero en esencia es como si fuese un vino blanco, digamos. Todo lo que es la elaboración es parecida a un vino blanco y no a la de un vino tinto. La diferencia es que está elaborado con uva tinta, por eso tiene esa coloración. Entonces, hay que empezar a incorporarlos, hay que empezar a aprovecharlos a los vinos rosados porque son geniales, son fantásticos. Así que aprovechen los últimos calorcitos y descórchense un vino rosado porque la rompen. La rompen para un montón de platos, la rompen para platos ligeritos, digamos, para salteaditos vegetales, ¿sí? Para un pollito teriyaki, para una cosa así, son fantásticos, son sensacionales. Unos cerditos con una salsa con frutas, por ejemplo, ¿sí? Van muy bien. Marco, tengo mucho hambre, todo lo que nombras vos. Está bien. Bueno, ¿qué buscamos los vinos tintos, digamos? Los vinos tintos es muy amplio el espectro. Hablar de vinos tintos como un solo momento, como una sola situación, tampoco existe, porque un poco lo que hablaba César, el tema de si es que es joven, si es roble, si es reserva, gran reserva, o lo podemos encargar por el lado de los varietales, digamos. Cada varietal tiene sus características, su tipicidad, digamos. Un consejo que yo le doy a todos ustedes: hoy en día Argentina produce unos vinos extraordinarios, con unas características extraordinarias. Suspendan el Malbec un poquito, ¿sí? No quiero hablar, no es que vaya a hablar mal, sino que traten de ir a un lugar, primero comprarle a gente que sabe de vinos, ¿sí? Es como si vas a comprar un cuadro, si vas a comprar un auto. No hay nada mejor que te atienda una persona que sepa un poquito de autos, para que sepa vendértelo, explicarte, che, ¿para qué sirve esto? Bueno, vas a comprar un vino, es lo mismo, digamos. Alguien que te explique. Una buena forma de darse cuenta de un buen lugar para comprar vino es, si vos te vas a comprar un vino tinto, decís, che, ¿qué vino me recomendás? Y la persona automáticamente, si te pregunta, ¿para qué lo vas a usar el vino?
casate con ese negocio porque es lo mejor que te puede pasar. Una persona que se interese en qué momento, para cuándo vas a usar este vino. Y no te diga, che, llévate solamente este porque a lo mejor atrás hay una promoción o lo que sea. Entonces, que te pregunte en serio, ¿para qué lo vas a usar? Porque cada vino tiene su momento. El vino tinto, la columna vertebral de los vinos tintos son los taninos, es la estructura, digamos, no sé si la potencia, porque la potencia se puede malinterpretar como que es algo fuerte, digamos, no necesariamente la potencia, y tenés varietales como un Pinot Noir que son suaves y delicados, ¿no? Que yo les decía la pregunta, ¿qué es mejor, un vino tinto o un vino blanco? ¿Sí? Y que la respuesta suele ser en muchas charlas o en muchos cursos, que te dicen, no, un vino tinto es mejor que un vino blanco. ¿Y por qué mejor? ¿Por qué tiene que ser mejor? Que te guste más no significa que sea mejor. O sea, no, tu gusto personal no va de la mano de la calidad del producto. Podemos tener un vino blanco extraordinario, un vino tinto malísimo, y viceversa, pero no tiene nada que ver, o sea, la calidad no va de la mano del color ni del tipo de uva, digamos. Entonces, mi recomendación es, bueno, dejemos un poquito el Malbec, y empecemos a probar que Argentina tiene unos vinos tintos extraordinarios. Cabernet Franc, se lo voy a decir despacito para que lo recuerden o si los quieren ir anotando. Cabernet Franc, una bomba. Cabernet Franc es una joya. Cabernet Franc es el vino que va a reemplazar al Malbec en algún tiempo, porque hay 1.200 hectáreas nomás en Argentina, comparado con las 40.000 hectáreas, creo que hay de Malbec. Entonces, Cabernet Franc es una joya. Petit Verdot, me encanta, se escribe Petit Verdot, así se escribe. Es una uva extraordinaria, si te gustan los vinos más cojonudos, los vinos un poquito más potentes, un vino para invierno espectacular. Acá me dicen, coinciden con el Cabernet Franc. Por supuesto, recién preguntaban del tempranillo. Tempranillo, no hay tantos tempranillos buenos en Argentina, porque es una uva complicada. Zucardi tiene un tempranillo que la rompe, el Zucardi Q la rompe, ¿sí? Pero todavía en Argentina no se le logró encontrar una identidad al tempranillo. Cabernet Sauvignon, por supuesto el Cabernet Sauvignon es una cosa extraordinaria, y Cabernet Sauvignon está bueno porque es de dónde salen esas uvas, digamos, este Cabernet Sauvignon, ¿de dónde es? De Salta, bien. Este Cabernet Sauvignon, ¿dónde es? De Neuquén. Bueno, mirá qué distinto que son. Estamos hablando de que son dos zonas geográficamente muy distintas, y la uva, la fruta, tengan en cuenta que todo se genera en la fruta, entonces una fruta que se cultivó en Cafayate no va a ser igual a una fruta que se cultivó en San Patricio del Chañar, en el sur, en Neuquén. Claramente no va a ser igual, digamos, porque el clima es otro, la intensidad de los rayos solares es otra, ¿sí? El agua es otra, el suelo es otro. Entonces todo eso se va a ver reflejado en la fruta, y a su vez de la fruta se va a ver reflejado en el vino. Entonces, prestar atención al varietal y prestar atención a la región, de dónde vienen esos vinos. Cabernet Sauvignon de San Rafael me encanta, soy fanático de los Cabernet Sauvignon de San Rafael, porque para la gente que te dice, che, yo no tomo Cabernet Sauvignon porque me parece muy fuerte, bueno, los Cabernet Sauvignon de San Rafael son pura elegancia, pura delicadeza, son geniales, digamos, me encantan. ¿Sí? El Carmener en Argentina hay muy poco Carmener en Argentina. He probado algunos, de Zucardi no me gustó tanto, Viniterra está bueno, hay algo en San Juan de Carmener, digamos, hay algunos Carmener buenos, tiene buen potencial también el Carmener. Si hay buen Merlot y hay buen Cabernet Sauvignon, son primos, todos esos varietales son todos primos hermanos, digamos, genéticamente salieron de la misma, el Cabernet Franc es el padre de todos estos, digamos, es el padre de todos estos. Después se fue polinizando, fue cruzando genéticamente. ¿Cómo? De Tanat preguntaron también, y en el norte, no sobre todo en Salta, Jujuy también, se dan unos Tanat increíbles, que es una cepa, tal cual lo dice la palabra, bien tánica, una uva bien potente, rasposa, pero con un potencial aromático y gustativo increíble. Bueno, Tanat en Entre Ríos, por ejemplo. Tanat tiene muchos Entre Ríos. Entre Ríos tiene muchos Tanat. También, no solamente Mendoza, ¿no? Hay que también irse un poquito de Mendoza, hay que probar cosas de otras provincias por ahí no tan tradicionales. Ahí preguntaba alguien sobre los blend también. ¿Qué es un blend? Un blend es una mezcla de dos o más variedades, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Durante mucho tiempo el concepto blend estuvo mal visto. Y esto, yo fui mozo muchísimo tiempo, y atendía en otros lugares, y cuando tuve mi restaurante, y la gente te decía, no, blend no, porque, y esto era posta, era recurrente.
No, al blend le meten todo lo que sobra. Y en realidad no es así, es todo lo contrario. El blend, los blends se piensan, se desarrollan, se analizan. Entonces el enólogo agarra su Malbec y dice, mira qué buen Malbec, no tiene estas características, agarra su Cabernet Sauvignon, lo huele y dice, che, mira, si juntamos la potencia de este Cabernet Sauvignon con la frutosidad de este Malbec, hacemos un vino único, extraordinario y distinto al resto del mercado. ¿Por qué tiene que ser igual al vino de la bodega al lado? Usted imagínense una bodega que tiene un alambrado y tenemos Malbec y tenemos Malbec, que es lo que más hay en Argentina. Entonces, ¿por qué tiene que ser, si llueve lo mismo, el mismo suelo, el mismo viento, el mismo clima, la fruta va a ser bastante parecida? O sea, muchos bodegueros dicen, no, yo quiero hacer algo distinto, no quiero hacer un vino del montón, quiero hacer un vino de lo que se llama vino de autor, un concepto de vino de autor, quiero pensar mis vinos, desarrollar mis vinos, blendear, hacer mi propio vino, que nadie me lo puede imitar. Entonces, de eso se trata también el concepto de blend, es buscar un equilibrio entre los distintos varietales para lograr algo distinto. Piénsenlo como un solista con una guitarra y una banda, ¿sí? Piénsenlo como un color rojo, una gente que le gusta el arte, un color rojo que sacas del pomo, o un color rojo que vos lo intervenís con otras tonalidades para hacer un rojo único y tuyo, digamos, ¿sí? Entonces es eso, es hacer algo más complejo. En general, los blend son vinos mucho más complejos que los vinos varietales. Bueno, algo así que hablas con lo de autor, ahí dicen que probaron un Tanat uruguayo muy bueno, el Syrah sanjuanino. En realidad, así como cada provincia se busca especializar en una cepa, cada país también fue profesionalizándose o especializándose en diferentes variedades, como Chile el Carmener, Uruguay el Tanat, nosotros el Malbec, obviamente, y el Torrontés. Zinfandel en Estados Unidos. O sea, tenemos Zinfandel en Estados Unidos, el Sauvignon Blanc en Nueva Zelanda, el Syrah en Australia, el Chenin Blanc en Sudáfrica, el Riesling en Alemania, el Tempranillo en España. ¿Sí? Cada país. Y en Francia, y en Francia son los número uno en todo eso. Entonces, el Pinot Noir y Cabernet vendría a ser, pero también podemos hablar de champán, porque también estamos dejando el champán como estilo de vino también, digamos, ¿no? O sea, entonces, Francia es todo, digamos. Es el espejo donde se miran todos, entonces también hay una cuestión de marketing sobre todo eso, digamos, porque créanme, gente, que el Malbec no es el mejor vino de Argentina. Simplemente fue el que pegó, el que gustó, el que pegó primero, porque durante mucho tiempo fue como llamó la atención. Pero hoy nos damos cuenta de que en realidad hay muchos varietales, como es el caso del Cabernet Franc, otros varietales que decís, pero y esto está bueno hacerlo como ejercicio también si vas a una vinoteca y tenés de una misma bodega, de una misma línea, y tenés, no sé, Syrah, Cabernet Sauvignon, Malbec y Cabernet Franc. Y comprarte 2 o 3 de esas y probarlas, y vas a ver que muchas veces te va a pasar que el Malbec no va a ser el más rico, no va a ser el que más te gustó. Porque, bueno, nada, existen otros varietales que sean de una manera extraordinaria. Simplemente que la punta de lanza, lo que abrió el comercio exterior, por lo que somos famosos en el mundo es Malbec, entonces, bueno, hay que seguir inflándolo porque dependemos del Malbec, nos gusta o no, dependemos del Malbec. Lo mismo pasa en Uruguay, lo mismo pasa en un montón de países, ¿no? Bueno, me alegro. Les contamos un poquito también que ahí en el curso de sommelier de FICDE, créanme que el tema de la distancia nos afectó poco y nada en realidad, porque la parte la parte importante en sí, que es la parte de la enseñanza y la teoría, eso se puede dar de manera, digamos, perfecta, no hay exactamente lo que están viviendo ahora son las clases, digamos, pero Sí, técnico, por supuesto. Lo único que se pospone es la parte de la cata, digamos, pero después el tema de la enseñanza y el aprendizaje no hay ningún problema, digo, por si tienen intenciones o les gusta por ahí profundizar un poquito más el conocimiento, claramente están invitados a anotarse en el curso de sommelier, ¿no? Bien. Por ahí tiramos el chivo para los que quieran, o sea, los que tengan Instagram y quieran seguir, mi Instagram personal es Marcos Francisca, me buscan ahí Marcos Francisca bueno, si ponen Marcos Francisca va a salir, y César Germán, digamos, como para que nos busquen por Instagram también, digamos, para seguirnos y estar atentos. Bueno, César tiene
una representación de unos vinos de una bodega de General Alvear, así que también los puede hacer Igual los probar algunas cositas invitamos, interesantes. al que le interese profundizar un poco más y saber más, prepararse un poco más. No sé si hacer toda la carrera o una parte de la carrera se puede tranquilamente, le decimos carrera, pero es el curso de sommelier que dura un año. En realidad son 10 u 11 módulos próximamente, Sí, con lo cual es un año es calendario muy ese completo. curso todo. Sin lugar Contale. a dudas, el curso más completo de Córdoba, el curso más completo por el tiempo y por la intensidad de las clases y los trabajos que se tienen que hacer y todo eso, es un curso muy, muy completo para los que quieran profundizar. Y para los que no quieran profundizar, pero che, no tengo ganas de estudiar, de rendir, en realidad se puede cursar sin necesidad de rendir también, se puede cursar a modo hobby, también se puede cursar, hacer el curso de sommelier, porque no todos les interesa tener el título de sommelier de repente, pero sí los conocimientos, entonces pueden hacerlo un poquito más relajado también, existe esa posibilidad también. Bueno, sí, ahí el impulso. Ah, el Mati Junta, Mati, ¿qué haces, querido? No te había visto. Bueno, Mati Junta, ahí está conectado un tipo extremadamente grosso, de acá de Córdoba también. Y ahí, y como puso el comentario él, que hay muy buenas oportunidades laborales. Créanme que hoy en serio hay muy buenas oportunidades laborales, pero cambió el concepto de sommelier en los últimos años de la persona que se encargaba de trabajar en un restaurante, de criar los vinos, hacer las compras. Eso prácticamente en Córdoba, olvídense de eso, para eso no hay oportunidades laborales. Muy pocos restaurantes, incluso después de esta crisis, los pocos restaurantes que queden, lamentablemente, la figura del sommelier no sé si es una prioridad, pero sí hay muchas oportunidades para un montón de cosas, de tener líneas de vinos y vender, de trabajar para bodegas, de trabajar en vinotecas, de asesorar en compras, ¿sí? Tenemos alumnos egresados de la escuela que vincularon el turismo con la parte de los vinos y la están rompiendo, les está yendo súper bien, les está yendo súper bien haciendo visitas Córdoba Wine Travel. guiadas. En la Buenísimo. Córdoba Wine Travel, por ejemplo. Tenemos gente trabajando en bodegas, tenemos gente en un montón de lugares. O sea, ya el concepto de trabajar pura y exclusivamente en el restaurante, ya eso ya no va tanto. Cambió a nivel mundial, no solamente en Argentina, cambió a nivel mundial. Eh, Gente que se dedica a dar cursos. La verdad que hoy hay que ser inteligente, ¿sí? Gente que se dedica a vender vinos en redes. Tenemos un montón de gente que aprovechó los conocimientos enológicos para explotar y hacerse una app, de hacerse alguna cosita, viajar. Hay mucha gente que ha viajado también con esto. Así que Exactamente, para que lo ahí leyendo el chat, veo, ya les leo un par de comentarios para todos, pero más allá de las felicitaciones, dice alguno que pudo ver las clases grabadas, otro que se va a servir una copa, excelente, ya me abrió un vino. Hay uno que pregunta si se puede detener y repetir, y ese es uno de los principales beneficios de cursar en FICDE, que el sistema modular de clases está muy completo, muy bueno. Uno puede empezar una materia y si después tiene un viaje o un problema de X motivo, salud, económico, etcétera, puede pausar el cursado una vez que terminó el módulo y volver a en cualquier momento, porque el ingreso es una vez por mes, ¿sí? No siempre coincide con el mes calendario, pero sí una vez por mes. Cada módulo dura 4 clases y es excelente para la gente que no está 100% abocada al vino y tiene obviamente otros trabajos y otras cuestiones, o viajes, etc. Chao, Oscar. Gracias por los saludos a todos. Ya lo habían preguntado antes y no lo habíamos respondido. ¿Qué onda con la parte de abajo de la botella? El culo, digamos, dice muchas cosas Bien, con respecto a eso. Vamos a hablar de cola si quieren. dale. No, se llama culo, que se llama, la base, ¿qué le va a decir? Culo. Bien, porque mucha gente, y esta también es una pregunta recurrente, que te dicen, che, me doy cuenta de la calidad del vino por cómo tiene pronunciado, se llama picada, digamos. Exactamente, gracias, Mati. Se llama picada, digamos, por la profundidad. Y la verdad que hay tanta gente dentro del mundo del vino como la argentinidad al palo, digamos, eso de hablemos sin saber. Tanta gente que habla y opina sobre esas cosas sin saber, porque lo escuchó o lo leyó en algún momento, tal vez, o lo inventó.
y le atribuyen a la calidad del vino. ¿Por qué modificaría la calidad del vino en realidad la picada, la forma de la botella? En realidad, el único motivo por el cual tiene una picada más profunda o menos profunda es porque eso lo que hace es darle resistencia a la base de la botella, que la base de la botella es una parte muy sensible, digamos, porque la estamos apoyando, la botella en general suelen ir paradas en las cajas, entonces le da resistencia a una parte muy, pero muy, muy sensible de la botella, ¿sí? Entonces, al tener una picada más grande, tiene un perfil de vidrio más ancho, digamos. Ese es el único motivo, pero al vino adentro no le afecta absolutamente en nada, no le afecta en lo más mínimo. Y mientras, como hay algo también que es muy de acá de Argentina, que la gente identifica en las bodegas, lo que hacen es poner los vinos, sus vinos íconos, sus vinos más caros, en botellas más grandotas, digamos, en botellas más grandes, entonces tiene como el aspecto de calidad. Créanme que en Europa eso no existe, gente. En Europa vos tenés vino que pueden costar 5.000 euros la botella y una botella común como la que compras un Finkel Portillo acá, digamos. ¿Sí? Acá se le da, al aspecto visual se le da mucha importancia y no tiene nada que ver con la calidad del vino adentro. Entonces, mientras más grande, mientras más grueso el vidrio, mientras más pesada la botella, más profunda tiene que ser la picada para darle resistencia a la botella. Entonces, no es una relación calidad relacionada con la calidad del vino, ¿sí? Así que olvídense de ese detalle, porque a lo mejor nos perdemos la posibilidad de probar vinos extraordinarios de pequeños productores que no tienen plata para comprar una botella que en vez de costarle 18 pesos les cuesta 60 pesos, y créeme que en 50.000 botellas es muchísima guita de diferencia. Entonces, por ahí, mirá, el aspecto visual, la botella no tiene picada, entonces no lo compras. Y te estás perdiendo la oportunidad de probar un vino extraordinario de un pequeño productor que sus recursos económicos no le dan para comprar una gran botella para vestir de una manera extraordinaria su vino. Tenemos, no sé, se me viene ya un ejemplo, no sé, Ricardo Santos. Vos ves, Ricardo Santos es un productor de vino de autor, es unos vinos soberbios, y su presentación es como muy básica, digamos. Pero bueno, nada, sus vinos son así, digamos, y el que lo conoce sabe que sus vinos son extraordinarios, pero su presentación es muy, muy tranca, digamos, ¿sí? Ahí dicen, bueno, pueden entrar en FICDE para informarse sobre el curso. Había una pregunta, ahí no alcancé a leer, pero bueno, se me fue. No sé si hay algo. Están preguntando vinos de gama media que recomienden. Me gustaría recomendar... Pero no sé si me gustaría meternos en recomendar marcas, qué sé yo, no sé, bueno, no sé cómo lo ves, pero... sería como sí. Yo no soy, porque si yo te recomiendo mi paladar, digamos, y no está bueno eso. Yo no me gusta condicionar. Yo soy muy anti puntajes, por ejemplo. Este vino, Tim Atkins le dio 94 puntos, este le dio 90. Sí, él es su paladar. ¿Y por qué te tiene que gustar a vos el vino? ¿Por qué te obligan a que te guste el marketing o el negocio del vino? Y no está bueno. Entonces, o sea, yo te puedo decir, mira, probate este porque es un buen Sauvignon Blanc, por ejemplo. O sea, comprate Doña Paula Sauvignon Blanc porque es un muy buen Sauvignon Blanc. De ahí a que te guste o no, es otra cosa. Comprate un Domingo Hermanos Torrontés porque es muy buen Torrontés, ¿sí? Porque como Torrontés es muy bueno. Después que te guste o no, es una cuestión personal, digamos, entonces es complicado recomendar. Bueno, Rebeca me dice cuál es el vino que más me gusta. No existe, yo no tengo uno que más me guste, porque ahora me tomaría un Merlot, por ejemplo, ¿sí? Pero si vos me decís, este mismo Merlot que me tomaría ahora, en enero no lo tomo ni a palo, me tomo un Torrontés, ¿sí? Y en julio me tomo un Cabernet Sauvignon, y ese es el mejor vino del mundo para ese momento. Entonces no hay que casarse con una sola marca, digamos, con un solo vino, ¿no? Hay que ser amplio, hay que escuchar, hay que abrir la cabeza, hay que ver las opciones, conocer, animarse. A ver, ¿cuál es el problema? Si ustedes creen, en serio, y esto siempre se lo hago razonar a la gente, vos vas a una vinoteca y decís, yo quiero invertir en un vino 350 pesos, ¿no? Ya 350 pesos estamos hablando de un buen vino, digamos, estamos hablando de un rico vino. Se supone que ya por 350 pesos ya son vinos que no tienen que tener defectos, son vinos buenos, digamos, ¿no? Ya partimos de un número lindo. Entre un vino de 350 pesos, y si uno sale 328 y el otro sale 355, a ver, no hay créanme que no hay tanta diferencia entre uno y otro. Entonces, no es que decir, me compré y me reclavé. No, es muy raro que te claves. Las bodegas en general
los vinos están segmentados. Entonces, los vinos que son entre 80 y 130 pesos, créanme que son bastante parecidos, digamos, porque apuntan a lo mismo. O sea, no te van a hacer un gran reserva de 130 pesos, no solo porque no le dé la guita, sino porque la persona que busca un vino de 130 pesos ya sabe qué va a buscar, ya sabe que va a buscar qué característica. Capaz que le das un vino que tiene roble, te va a decir, no, no me gustó. ¿Por qué? Porque estaba buscando algo que no tiene roble. O sea, un vino entre 150 y 220 pesos, más o menos, son todos parecidos, apuntan a lo mismo. Entonces, el Benjamín, los Cardos de Doña Paula, el Portillo, Santa Julia, son todos más o menos parecidos esos vinos, digamos. Entonces, te puede gustar un poquito más, un poquito menos, porque a lo mejor uno es de una zona que son más frutados, los otros son un poquito más ácidos, pero ese es el estilo de cada una de las bodegas, depende de dónde esté. Buenísimo, y con respecto, bueno, a la cata, seguir probando, tratar de analizar, recordar, inclusive escribir, tener un cuadernito de notas sobre los diferentes vinos que vamos probando para uno ya saber lo que estuvimos probando y registrarlo, tanto en la memoria como en papel, está muy bueno. Así que bueno, desde ya a todos muchas gracias, creo que estamos en tiempo, Marce, por lo que veo, me están saludando. ¿Cuánta gente tenemos? No sé, ¿cuánta gente tuvimos? ¿Tenés idea? Vamos a tener 115 personas y ya por el horario hace un ratito está llamando la escena, me parece. Aparte lo ven tomando vino a César y ya estamos todos, yo ya puse mi botella ahí preparada. Solo César. Está bien, escondo la copa y quedo como los demás, ¿o no? Mirá lo que estoy tomando yo, mirá. Sí, en la copa. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, gente, ha sido un gusto desde ya. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Marce, por el espacio y por estar esta vez en la clase, escuchar la clase de vino, es completita, creo. Así que me alegro que hayas estado y participado también de todo. Gracias por el espacio, en serio. Y gracias a todos los que están del otro lado. Nos estamos viendo. Gente, saludos, un placer. Nos estaremos cruzando seguro en algún lado. Gracias a ustedes, no les quiero cortar ahí los agradecimientos. Así que, gente, saludos, disfruten del vino.